días. Estamos a viernes meditando en el libro de Job. En el capítulo 1 concluye el relato diciendo: Entonces, verso 20, Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Al leer el libro de Job contamos con información que los protagonistas de la historia no tenían. Job, el principal personaje del libro, pierde todo lo que tenía sin haber cometido falta alguna. Mientras lucha por entender por qué le está sucediendo todo esto, se hace evidente que no va a conocer las razones. Enfrentaría la vida sin respuestas ni explicaciones. Solo entonces se desarrollaría plenamente su fe. Debemos experimentar la vida como lo hizo Job, un día a la vez, y sin respuestas completas para todas las preguntas de la vida. ¿Confiaremos nosotros en Dios como lo hizo Job, sin importar lo que suceda? ¿O nos rendiremos ante la tentación de decir que realmente no le importamos a Dios? En la página 37, mi padre hace una introducción general. Este poema, dice, basado en un evento histórico real, trata sobre un tema tan antiguo como el propio hombre, el sufrimiento de los justos. No es una obra literaria creada por la imaginación de un erudito escritor, es la obra del Espíritu Santo de Dios que en su gracia permite a los hombres expresar sus pensamientos más íntimos frente al dolor y finalmente dar luz al propósito de Dios, quien con su sabiduría y omnipotencia gobierna sobre todas las circunstancias, de modo tal que todo lo que Él ha permitido obra para bien a los que le aman. Romanos 8:28, Santiago 5:11. Job, cuyo nombre significa un afligido, fue un hombre tan real como Noé, Daniel y otros patriarcas de la antigüedad. Descendía de Esaú o de Edom, el hermano mellizo de Jacob. Y su nombre aparece entre los descendientes de la genealogía de los príncipes en Génesis 36, 31 al 34 como Jobab. Otro personaje que figura como amigo de Job de avanzada edad y lleno de sabiduría es Elifaz el temanita, mencionado en Génesis 36, 11. Temán fue el primogénito de Elifaz y por su fama dio nombre a la región. Luego tenemos un apartado, lugar o escenario de la historia. Uz corresponde a la tierra de Edom, según Lamentaciones 4:21, ubicada entre Palestina y Arabia, al este del mar de Galilea y del Jordán, y se extendía hacia el río Éufrates. De acuerdo con la descripción de las posesiones de Job, esta región debe ser una llanura muy fértil que en la actualidad cuenta con los restos de cerca de 300 ciudades o aldeas. Uno de mis comentarios sugiere que el propósito del libro de Job es demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera. Plantea la pregunta: ¿por qué sufre el justo? El autor es desconocido, posiblemente Job. Se han sugerido los nombres de Moisés, Salomón o Eliú. Se cree que Moisés pudo haber recibido la historia directamente de Job o de alguno de sus descendientes. Y posteriormente recopiló el contenido de este libro. Si esto es así, explicaría por qué este libro se consideró parte de la revelación divina sin discusión alguna por parte de los rabinos, quienes no lo habrían aceptado en el canon si no fuera auténtico. La fecha de su escritura es desconocida.
registra hechos que ocurrieron probablemente durante la época de los patriarcas, aproximadamente entre los años 2000 al 1800 a.C. El marco histórico los lleva a la tierra de Uz, que como hemos dicho, estaba localizada probablemente al noreste de Israel, tierra casi desierta entre Damasco y el río Éufrates. Y el versículo clave posiblemente sea el que encontramos en el capítulo 1. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me has incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Bueno, se encuentra en el capítulo 2, versículo 3. Las personas claves son Job, Elifaz, temanita, Bildad, suita, Sofar, naamatita y luego Eliú, busita. Y las características particulares del libro de Job. Podemos decir que es el primero de los libros poéticos de la Biblia hebrea. Algunos creen que este es el primer libro de la Biblia que se escribió, el más antiguo. El libro nos da indicios de la obra de Satanás. En Santiago 14, Ezequiel 14, 14 y 20 y Santiago 5.1 mencionan a Job como un personaje histórico. Y en la página 39, mi padre nos lleva al tema del libro y nos dice: este texto discute el más antiguo y actual problema del hombre, el sufrimiento. Se aborda bajo 3 enfoques distintos, considerando el conocimiento limitado de los hombres, sin importar cuán sabios sean por sus capacidades intelectuales, teológicas o la experiencia acumulada con los años. En primer lugar, el primer enfoque destaca que el sufrimiento puede ser consecuencia del pecado personal de aquel que está bajo la presión de la prueba. Cuanto más grave es el pecado, mayor es el castigo o sufrimiento. Las calamidades que le sobrevinieron a Job son consideradas como evidencia de la existencia del pecado, y la solución es confesarlo, apartarse del mal y buscar el favor de Dios. Es la opinión de los amigos de Job, reiterada y argumentada de distintas maneras. El segundo enfoque se centra en el caso de Job. Él no reconoce un pecado tan grave en su vida que merezca semejante castigo de parte de Dios. A través de un autoexamen impulsado por sus amigos, Job se defiende ante ellos y llega a la triste conclusión de que los malvados e impíos no siempre sufren las consecuencias de sus malas obras en esta vida. A pesar de su mala conducta, algunos prosperan y disfrutan de bienes que han sido obtenidos injustamente. El tercer enfoque, presentado por Eliú, considera las calamidades y pruebas como correctivos para el hombre de Dios. Estas suelen anticiparse para evitar que los pecados que están gestándose en el corazón del hombre salgan a la luz y se conviertan en realidad práctica. En este sentido, las pruebas y calamidades actúan para prevenir males mayores. Estos 3 enfoques o exposiciones parciales sobre el tema, siendo totalmente limitados, representan conceptos parciales. Queda demostrada su insuficiencia e ineficacia cuando Dios interviene personalmente para mostrar su sabiduría, majestad y soberanía. Dios gobierna con propósitos definidos, demostrando su sabiduría y omnipotencia al cumplir su voluntad. La obra de Dios es, ha sido y será eternamente perfecta.
Qué hermoso es este resumen que encontramos en este libro, Lo asombroso del libro de Job, escrito por mi padre. Como os he contado ya, él falleció en el año 2016. Hemos podido volver a publicar su libro, era el sueño que él tenía, y en aquellos momentos carecíamos de los medios para poderlo hacer. Hoy Dios ha provisto de recursos que nos permiten tener esta obra, que es fruto de la experiencia de un hombre que amó y sirvió a Dios y que ministró a la vida de miles de personas que hoy vuelven a ser bendecidas por el mensaje escrito que él compartía con tanto entusiasmo y con tanta emoción. Hoy nos bendice y nos desafía a nosotros. Quizá estés atravesando momentos difíciles de prueba, de tribulación y de dolor. El mundo los vive. Las guerras de Ucrania, la guerra en Israel y Gaza y toda esta situación convulsa nos lleva a clamar al Señor. Situaciones particulares de enfermedades, de conflictos en los hogares, nos sacuden permanentemente y nos llevan a levantar la mirada recordando que hay un Dios soberano al que le hemos entregado nuestras vidas y en Él queremos descansar completamente. La alabanza con la que terminamos los días viernes nos ha de recordar algo de esto e inspirarnos en la adoración al Señor en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra y por tu mensaje a nuestras vidas hoy. Danos un buen fin de semana. Resplandece sobre nuestras vidas y corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tened un buen fin de semana. Dios mediante nos encontramos el lunes para seguir meditando, en este caso en el Espíritu Santo, en Pentecostés. Que Dios os bendiga mientras te mantienes bendecible, recordando que lo que te deleita te dirige. Dios te bendiga.
vuestras vidas en toda esta semana.